Bienvenidos a otro video donde vamos a descubrir juntos la historia de un peleador que está destinado a cambiarlo todo en el peso welter de UFC. Antes de arrancar, ya sabes, dale like si amas las peleas que hacen vibrar. Suscríbete para no perderte ningún video con historias que te inspiran y comparte este video con tus amigos para que también sepan quién es el próximo fenómeno que va a destronar al campeón más aburrido de UFC. Ahora, quédate hasta el final porque vamos a repasar su ascenso imparable, lo que ha tenido que superar y porque lo que viene en su carrera va a revolucionar el peso welter para siempre. Y antes de arrancar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que un peleador puede cambiar por completo el estilo y la emoción de una división entera? Comenta abajo qué opinas y cuál es el combate más emocionante que has visto en UFC. Jack Della Maddalena no es un nombre que haya resonado desde la cuna en el mundo de las artes marciales mixtas. No, su historia comienza lejos de las luces brillantes y de las grandes academias con nombres famosos que dominan las redes sociales y las carteleras de UFC. Pero esa es justo la clave para entender por qué su ascenso es tan impresionante y está cargado de una motivación y resiliencia fuera de lo común. Creció en Australia, un país con una cultura deportiva sólida, donde la perseverancia y la disciplina son valores profundamente inculcados desde muy jóvenes. Sin embargo, en esa etapa inicial, Jack no tenía un camino trazado hacia la fama ni el éxito en las MMA. Su vida era la de un joven común con sueños que parecían muy lejanos. Es importante que entiendas esto porque más adelante te mostraré cómo ese punto de partida humilde fue el combustible que encendió un fuego imparable en su carrera. Desde pequeño, Jack estuvo inmerso en diferentes deportes, pero no fue hasta que descubrió el kickboxing y el jiu-jitsu brasileño que empezó a moldear lo que hoy conocemos como su estilo de pelea explosivo y versátil. Esta mezcla de disciplinas aparentemente opuestas no fue un accidente, fue una elección consciente que le permitió combinar la agresividad y la precisión de los golpes con la técnica y el control en el suelo. Pero no te quedes solo con esa idea simple, porque esta fusión de estilos fue el primer factor que distinguió a Jack del resto de peleadores en desarrollo. Piensa en ello como las bases de un edificio que será capaz de resistir cualquier tormenta. Guarda esto en mente, porque más adelante veremos cómo esa combinación técnica fue clave para que Jack rompiera con la monotonía que se había instalado en la división welter. Lo que hace aún más especial la historia de Jack es que durante sus primeros años en el deporte, no tuvo el apoyo de grandes patrocinadores ni entrenadores de renombre. La mayoría de sus rivales venían de academias consolidadas con grandes equipos detrás, mientras que él debía construir su camino con recursos limitados, confiando en su propia disciplina y en un círculo pequeño de personas que creyeron en su potencial. Esto, que puede parecer una desventaja, fue en realidad el factor que forjó su resiliencia mental. Toma nota de este punto, porque esa fortaleza psicológica es algo que veremos claramente cuando llegue el momento de enfrentarse a los rivales más difíciles y a las situaciones de presión máxima dentro de UFC. Además, desde muy temprano Jack mostró una mentalidad distinta a la de muchos peleadores. No estaba interesado solo en ganar peleas, quería hacerlo de manera que el público no pudiera despegar la mirada de la pantalla. Tenía clara la idea de que un campeón no solo debe ser efectivo, sino también emocionante, impredecible y capaz de revolucionar la forma en que se pelea. En sus primeras peleas profesionales ya se veía esa chispa en su estilo, un equilibrio perfecto entre agresividad, técnica y una inteligencia para leer a sus rivales que lo hacía destacar. Piensa bien en esto, porque es un factor que marcará la diferencia cuando llegue a la élite de UFC y tenga que enfrentarse a campeones con estilos defensivos y aburridos. El entrenamiento de Jack no se limitaba a la jaula, era constante, meticuloso y siempre enfocado en superar sus límites. En un momento clave de su desarrollo, decidió intensificar su preparación física y mental, entendiendo que el éxito no dependía solo de la técnica, sino de una mentalidad inquebrantable. Aquí tienes otro punto para recordar. Su hambre no era solo por la victoria, sino por el crecimiento constante, por no conformarse jamás. Esa mentalidad es el motor que lo lleva a mejorar día tras día, a buscar la perfección en cada golpe, en cada movimiento, en cada entrenamiento. Guarda esto muy bien, porque más adelante, cuando enfrente situaciones adversas, esa mentalidad será lo que le permitirá no solo sobrevivir, sino dominar. También es importante entender el entorno que lo rodeaba. A diferencia de otros peleadores que crecieron en ciudades con acceso inmediato a grandes eventos o entrenadores de fama mundial, Jack tuvo que buscar oportunidades y forjar su camino en lugares donde el MMA todavía estaba en desarrollo. Esta situación podría haber sido un freno, pero para él fue una ventaja estratégica. Le permitió desarrollarse sin la presión de las grandes expectativas y construir una identidad propia, un estilo auténtico y personal. Ten en cuenta este factor porque lo veremos reflejado en su capacidad para sorprender y revolucionar la división welter más adelante. Durante estos primeros años, Jack se enfrentó a peleadores que tenían estilos más tradicionales y que se apoyaban mucho en la defensa y el control del combate. Sin embargo, él rompió ese molde.
Con una combinación de explosividad en el striking y dominio en el suelo, Jack logró imponer su ritmo y dejar claro que no iba a seguir la corriente de peleas aburridas y predecibles. Esto no solo le ganó respeto, sino que también empezó a llamar la atención de las grandes promotoras y de los fans que buscaban emoción y espectáculo. Este es otro punto que debes guardar, porque la capacidad de Jack para imponer su estilo agresivo y entretenido será fundamental para entender cómo su llegada a UFC será un terremoto en la división. Finalmente, algo que no puedes pasar por alto es la mentalidad con la que Jack enfrentó cada derrota y cada obstáculo. Nunca se rindió, nunca buscó excusas y siempre aprendió de cada experiencia. Esa humildad y disciplina son claves en su desarrollo y te servirán para comprender por qué su camino hacia el título no fue solo una cuestión de talento, sino de una mentalidad ganadora que lo acompaña desde el inicio y que seguirá siendo su sello más importante. Recuerda esto porque más adelante, cuando la presión y las expectativas estén en su punto más alto, esa mentalidad será la que lo sostenga y lo lleve a la cima. En resumen, el origen de Jack Della Maddalena es la base sólida de un guerrero que no nació con todo servido, sino que se forjó a base de esfuerzo, estrategia y una mentalidad única. Recuerda estos factores: su mezcla de estilos, su mentalidad distinta, su resiliencia frente a la adversidad y su hambre por revolucionar el deporte. Todo esto es la semilla que hará florecer un peleador que está destinado a cambiar la historia del peso welter en UFC, y que en las próximas partes de esta historia veremos cómo se convierte en una verdadera leyenda. No pierdas esto de vista porque lo que viene será mucho más grande y te sorprenderá. Después de haber establecido esas bases tan firmes en su etapa inicial, Jack Della Maddalena comenzó a dar pasos firmes y seguros hacia la élite del MMA profesional. Pero no creas que este camino fue fácil o rápido, todo lo contrario. Su ascenso estuvo marcado por un trabajo constante, un enfoque estratégico y, sobre todo, una mentalidad inquebrantable que ya habíamos mencionado antes. Esta etapa es clave para entender cómo un peleador que empezó sin el respaldo de grandes nombres pudo llamar la atención de UFC y plantear un reto serio a la categoría welter, que durante años había estado dominada por estilos poco emocionantes y defensivos. Toma nota de esto porque lo que viene será crucial para comprender la verdadera revolución que Jack traerá consigo. Durante esta etapa, Jack comenzó a enfrentar rivales cada vez más duros y experimentados, muchos de ellos con trayectorias consolidadas y reconocidas dentro de circuitos regionales y en UFC. Pero él no se dejó intimidar ni por el renombre ni por la experiencia de sus oponentes. Al contrario, utilizó cada combate para mostrar no solo su capacidad técnica, sino también su estilo único, un striking explosivo, presión constante y un juego de suelo que sorprendía por su eficacia y precisión. Esta mezcla le permitió acumular una racha impresionante de victorias, muchas de ellas por nocaut o sumisión, lo que rápidamente lo puso en el radar de los analistas y fanáticos del deporte. Aquí te hago un llamado especial. Recuerda cómo en la primera parte hablamos de su combinación técnica y su mentalidad diferente. Ahora esas características están en plena exhibición y son las que lo están catapultando al éxito. Además, en esta fase Jack tuvo que lidiar con la realidad de que la división welter, en ese momento, estaba dominada por un campeón cuyo estilo, aunque efectivo, era considerado por muchos como aburrido y poco atractivo para el público. Esta es una pieza fundamental para entender la verdadera magnitud del desafío que Jack estaba a punto de enfrentar. No solo peleaba por una oportunidad al título, sino por cambiar la percepción de lo que podía ser una pelea en esa categoría. Toma en cuenta este dato porque, como veremos más adelante, esta batalla entre estilos será mucho más que una simple pelea. Será un choque de filosofías y un momento clave para el deporte. Durante los combates previos a su llegada a UFC, Jack también enfrentó momentos de presión extrema y dudas internas. Hubo peleas donde el camino no fue sencillo, donde tuvo que superar adversidades físicas y mentales, y donde sus habilidades fueron puestas a prueba en el límite. Pero aquí está el factor que más destaca. En lugar de retroceder, Jack creció con cada dificultad. Eso es algo que debes grabar en tu mente, porque es esa resiliencia la que le permitió no solo ganar, sino hacerlo con autoridad y estilo. Esta capacidad para levantarse y seguir adelante será una constante en toda su carrera y será fundamental cuando enfrente al campeón aburrido, a quien muchos daban como seguro vencedor. Algo que no podemos dejar pasar es la evolución constante de Jack en el aspecto técnico y táctico. No se quedó estancado en su estilo inicial, buscó perfeccionar cada aspecto de su juego, desde la velocidad en el striking hasta la defensa en el suelo, pasando por la condición física y la preparación mental. Trabajó con diferentes entrenadores y especialistas para pulir su arsenal y estar preparado para cualquier tipo de rival o situación. Este perfeccionismo es otro punto que debes tener presente porque se reflejará cuando enfrente combates de alto nivel, donde cualquier error puede costar caro. Ahora bien, un punto crucial que debes tener en cuenta para entender lo que sucederá más adelante es cómo Jack comenzó a captar la atención de UFC. No fue por casualidad ni por una racha de
suerte. Fue el resultado de un trabajo implacable, de una serie de victorias contundentes y de un estilo que rompía con los moldes tradicionales de la división welter. En este momento, UFC estaba buscando nuevos talentos que pudieran renovar la categoría y atraer a un público más joven y exigente. Jack encajaba perfectamente en ese perfil, y eso marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Guarda esto muy bien porque esta transición al escenario más grande del MMA profesional será el punto de inflexión que definirá su destino y pondrá a prueba todo lo que había construido hasta entonces. Además, es importante destacar que Jack llegó a UFC con un propósito claro. No solo quería participar, quería conquistar, quería destronar al campeón vigente y hacerlo de una forma que marcara un antes y un después en la división. Este propósito no es solo una frase motivadora, es el motor que guía cada uno de sus movimientos dentro y fuera de la jaula. Este nivel de determinación es lo que diferencia a los verdaderos campeones de los demás. Recuerda esto, porque más adelante veremos cómo esa convicción le permitirá enfrentar desafíos que muchos considerarían imposibles. Finalmente, en esta etapa de ascenso, Jack empezó a consolidar su identidad como un peleador que no teme al riesgo, que va hacia adelante y que está dispuesto a hacer que cada pelea sea un espectáculo para los fanáticos. Este es un punto que debes tener presente porque será fundamental para entender la reacción del público y de la prensa cuando llegue su momento de enfrentarse al campeón. La expectativa no solo estaba en su rendimiento, sino en la promesa de que estaba a punto de revolucionar el peso welter con un estilo fresco y dinámico. Este es el preludio de lo que está por venir y te invito a mantener esta idea en mente mientras seguimos con la historia. Llegamos al momento crucial, la prueba máxima que definiría no solo la carrera de Jack Della Maddalena, sino el rumbo mismo de la división peso welter en UFC. Después de un ascenso impresionante, de superar adversidades y de construir un estilo explosivo y atractivo, Jack estaba listo para enfrentarse al campeón reinante, un peleador con una fama de dominio pero también conocido por su estilo aburrido y defensivo. Este choque no era solo una pelea más, era la oportunidad de derribar un reinado monótono y presentar un nuevo paradigma en el octágono. Pero para entender la magnitud de esta pelea, debes recordar todo lo que te hemos contado, la mentalidad inquebrantable de Jack, su evolución constante y su firme propósito de no solo ganar, sino revolucionar. Guarda estos puntos, porque son claves para comprender el impacto real de lo que sucedió. El campeón, en ese momento, había mantenido su título gracias a una estrategia basada en un juego lento, muy técnico, pero carente de emoción para muchos fanáticos. Aunque efectivo, su estilo había generado críticas y hasta cierta apatía en el público. Jack sabía que no podía ganarle simplemente replicando ese estilo. Debía imponer su propio ritmo, ser agresivo y no dejar espacio para que el campeón se sintiera cómodo o seguro. Esta decisión estratégica es un punto crucial en la historia. Es vital que lo anotes en tu mente, porque la forma en que Jack implementó su plan fue fundamental para el desenlace y para lo que representaría esta pelea para la división. En la preparación para este combate, Jack se enfocó en potenciar sus fortalezas y en trabajar intensamente en sus debilidades. Aquí es importante destacar un factor que ya te había mencionado, su perfeccionismo y su constante evolución. Se rodeó de entrenadores expertos en striking, wrestling y acondicionamiento físico, y diseñó un plan de pelea que no solo buscaba la victoria, sino que también apuntaba a revolucionar el concepto de pelea en el peso welter. Esto quiere decir que Jack estaba mentalmente preparado para imponer un estilo que rompería con el molde tradicional y captaría la atención del mundo entero. No pierdas de vista este detalle porque es el núcleo de lo que sucedió en esa pelea y el impacto que tuvo. Cuando llegó el día del combate, la expectación era máxima. Los fanáticos y analistas estaban divididos. Algunos confiaban en el campeón, mientras que otros creían que Jack era la nueva sangre que necesitaba la división. Aquí surge una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Crees que el estilo agresivo y explosivo de Jack tenía lo necesario para destronar a un campeón tan experimentado y táctico? Me encantaría saber tu opinión. Desde el primer segundo, Jack mostró una intensidad y un ritmo que sorprendieron a muchos. No dejó que el campeón se acomodara, presionó constantemente, combinó golpes potentes con movimientos estratégicos y mantuvo un control físico y mental que parecía imparable. La pelea no solo fue una demostración técnica, sino un espectáculo para el público, algo que hacía años no se veía en esa división. Este es otro punto clave. La forma en que Jack implementó su estrategia fue decisiva para romper el estilo aburrido del campeón y darle un nuevo aire a la categoría. Toma nota de esto porque es el momento exacto donde el cambio en el peso welter comenzó a tomar forma. Sin embargo, esta pelea no estuvo exenta de momentos difíciles para Jack. En algunos rounds, el campeón intentó imponer su juego defensivo y táctico, buscando desgastar a Jack y aprovechar cualquier error. Aquí debes recordar la
la resiliencia que mencionamos antes, esa capacidad que Jack tiene para crecer y fortalecerse ante la adversidad. Esa mentalidad fue la que le permitió no solo sobrevivir esos momentos, sino salir más fuerte y seguir dominando la pelea con su estilo agresivo y dinámico. Es fundamental que recuerdes este punto porque es la base que sostiene su éxito en combates de alto nivel y que cambiarán la percepción del público y de los expertos. A medida que avanzaba la pelea, la diferencia en estilo se hizo cada vez más evidente. Jack estaba revolucionando no solo la pelea, sino la división entera. Su combinación de presión constante, striking agresivo y defensa sólida sorprendió a todos y generó una reacción inmediata entre los fanáticos y la prensa. Por fin había un peleador que podía destronar al campeón aburrido y darle nueva vida a la categoría peso welter. Este es otro factor importante que debes tener presente para entender el impacto mediático y deportivo que esta victoria tendría en el futuro del MMA. Justo aquí, quiero que hagamos un alto para que si te está gustando este video, regales un like y te suscribas si amas a tu mamá. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ti y para toda la comunidad que ama el deporte y las historias motivadoras. Ahora sí, continuemos con la narración porque aún queda mucho por contar. En los momentos finales de la pelea, Jack logró conectar una combinación devastadora que terminó por derribar al campeón y asegurar la victoria por nocaut técnico. Este momento fue la culminación de todo su esfuerzo, preparación y mentalidad. No solo había ganado el título, sino que había roto un paradigma, un estilo que muchos creían imbatible y aburrido. Fue un cambio generacional y una revolución para la división peso welter que dejó claro que el futuro del UFC es para peleadores con hambre, agresividad y estilo dinámico. Guarda esto muy bien porque esta victoria marcará la historia del deporte y el camino que Jack seguirá en los años venideros. Finalmente, esta pelea no solo definió a Jack como campeón, sino que también le dio la responsabilidad de ser el referente y líder de una nueva generación de peleadores que buscan no solo ganar, sino hacerlo de manera espectacular y emocionante. Este rol es fundamental para el futuro del MMA y para mantener viva la pasión de los fanáticos. Recuerda esto porque es el legado que Jack Della Maddalena está construyendo y que definirá su carrera mucho más allá de sus victorias en el octágono. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta historia épica, la historia de Jack Della Maddalena, el hombre que no solo destronó al campeón más aburrido del peso welter de UFC, sino que también revolucionó toda la división con su estilo explosivo, su mentalidad de acero y su hambre insaciable por dejar huella en la historia del deporte. Recuerda esto para entender algo fundamental: no basta con ser talentoso, no basta con ser fuerte. Para alcanzar la cima y cambiar el juego, necesitas una combinación de perseverancia, evolución constante, valentía para romper esquemas y un deseo ardiente de ser más que un simple campeón, de ser un verdadero revolucionario. Lo que Jack logró va mucho más allá de un cinturón o una victoria en el octágono. Él mostró que el cambio es posible, que la rutina y la monotonía en cualquier campo, y en este caso, en las artes marciales mixtas, pueden ser destruidas cuando alguien con visión y determinación se atreve a desafiar el status quo. Esta es la lección que todos podemos aplicar en nuestra vida. No te conformes con lo que ya existe, busca innovar, empuja tus límites, evoluciona constantemente y deja una marca imborrable en todo lo que hagas. Porque la verdadera grandeza no está en seguir el camino, sino en crear uno nuevo que inspire a los demás a seguirte. Ahora que sabes todo esto, te invito a que te conviertas en parte de esta revolución. Dale like a este video si te gustó la historia y si quieres ver más contenido que te motive y te inspire a alcanzar tus metas. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo detalle de las historias más poderosas y sorprendentes del mundo del deporte y más allá. Comparte este video con alguien que necesite un empujón para nunca rendirse y para entender que el éxito se construye con disciplina, pasión y coraje. Déjame en los comentarios tu opinión sobre Jack Della Maddalena, sobre su estilo y sobre qué crees que le depara el futuro. ¿Podrá mantener ese nivel y seguir revolucionando el peso welter? ¿O veremos surgir un nuevo reto que pondrá a prueba todo lo que aprendimos hoy? Por último, si quieres seguir viendo historias como esta, tienes que quedarte en el canal porque tenemos mucho más por compartir contigo. Grandes leyendas, combates inolvidables y momentos que te inspirarán a perseguir tus sueños sin importar los obstáculos. Así que no te desconectes, sigue con nosotros en este viaje de motivación, superación y pasión. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, tú también puedes ser el protagonista de tu propia historia, el que rompe el molde y cambia las reglas del juego. Solo tienes que creer en ti, prepararte con disciplina y nunca perder la hambre por ser mejor cada día. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.